Hace unos días, haciendo mi rotación de zapatos, caí en cuenta de que tengo un par de zapatos cuyo color y cuyo modelo, cuyo estilo son muy similares ambos. Sin embargo, el rango de precios de cada uno de ellos es muy diferente. Estoy hablándote de estos zapatos de la marca JBE que tengo aquí a la izquierda y estos zapatos de la marca de Antonio Mecariello que tengo a la derecha. Por lo tanto, en virtud a su similitud entre el tipo de modelo, el color y el estilo, se me ocurrió la idea de hacer esta comparativa entre un par de zapatos en distintos rangos de precios. ¿Cuáles son las diferencias que hay entre un zapato de un precio accesible, como en este caso los JBE, y un par de zapatos de un precio de alta gama, un precio elevado, como en este caso los zapatos de Antonio Mecariello? ¿Qué es lo que obtienes con respecto a un zapato con respecto del otro? Ese es el objetivo que vamos a platicar en este video. Si ya llevas tiempo siguiéndome en mi canal, ya debes estar familiarizado con los Antonio Mecariello que estoy mostrando aquí a la derecha, pues ya he hecho una reseña de ellos. Sin embargo, vamos a realizar una comparativa entre estas dos categorías de zapatos, empezando con los zapatos JBE que estás viendo aquí a la izquierda. Tú puedes ver que es un modelo estilo, bueno, se le llama en inglés en quarterbrook, es decir, con ligeras perforaciones. Sin embargo, mira, las principales características de este zapato, pues para poder hacer una comparativa siempre comparo lo que es en la calidad de la piel. Como puedes apreciar en estos zapatos realmente no es un tipo de piel full grain leather, es decir, no es un cuero de grano completo, el cual se le pueda aplicar una buena calidad de cremas para que las absorban y se mantengan siempre suaves. Este es un tipo de piel que se le denomina piel corregida, es un tipo de piel en la cual en la curtiembre en la cual se fabrica le aplican unas ciertas modificaciones, le generan una capa de algún tipo de capa protectora, puede ser realmente no sé qué es esta capa, no sé si sea alguna especie de plástico, alguna especie de película protectora para que el zapato se mantenga siempre brillante, y cuando están nuevos pues la apariencia es muy bonita. Sin embargo, la peculiaridad que tiene esta piel corregida es que esa película protectora que tiene impide que sea un zapato que se pueda ofrecerle nutrición y mantenimiento. Por lo tanto, pues carece de la cualidad de poder ofrecerle nutrición y mantenimiento con el paso del tiempo, en contraste con los Antonio Mecariello que estás viendo aquí a la derecha. Esta piel, en resumen, es lo mejor del mundo. Antonio Mecariello siempre utiliza las mejores pieles en su curtiembre. De hecho, Antonio Mecariello, él analiza personalmente los pliegos de piel. Él es muy estricto con los pliegos de piel que utiliza para los zapatos de su colección. Por lo tanto, estos zapatos de Antonio Mecariello es una calidad de piel de muy alta calidad. Es lo mejor de lo mejor que el mundo tiene para ofrecer en cuanto a pieles. Adicionalmente, dada la característica de que es una piel full grain leather, eso significa que no solamente se va a mantener en excelente estado y que va a envejecer bonito con el paso del tiempo, sino que si le ofrecemos este correcto, adecuado nivel de nutrición y mantenimiento con los productos adecuados, esta piel va a envejecer de una manera excelente. La apariencia estética, los zapatos se van a ver tan bonitos como aquel primer día cuando los adquiriste nuevos en la boutique, y con un correcto nivel de mantenimiento, estos zapatos pueden incluso llegar a heredarse. Así de longeva es la calidad de la piel cuando obtenemos una muy buena calidad de piel, y también cuando le ofrecemos un excelente nivel de cuidado y mantenimiento. En cuanto a la suela, como puedes apreciar aquí en los zapatos de JBE, tú puedes ver que pues es una suela, son unos zapatos locales que pues la suela, también la piel que se consigue para las suelas también se consigue de manera local. Y si bien la piel para las suelas local realmente no es que sea mala para nada, es una muy buena piel. Aquí podemos apreciar el estilo, puedes ver que es una piel, la estética de la suela es una suela clásica, una suela regular.
La duración de la piel, bueno, pues nos va a durar según como le demos el cuidado y el mantenimiento al calzado. Yo siempre recomiendo que pues cuando son suelas de piel tratar de evitar exponernos a ambientes húmedos, puesto que la humedad, el agua, exponiendo con mucha frecuencia la piel a este tipo de, bueno, las suelas de piel a este tipo de ambientes, acelera el proceso de desgaste. En el caso de los Antonio Mecariello, como puedes apreciar en la suela, la primera diferencia que notamos es respecto a la estética. Aquí tú puedes ver una suela en la cual en lo que es el cuello del calzado puedes ver que se hace en angosto, muy angosto en lo que es en esta zona. Aquí esto es un claro indicador de un trabajo de alto nivel, este tipo de suelas, y además la podemos apreciar lo que es la suela de violín que tiene en esta zona. Estos son características muy elaboradas de técnicas muy avanzadas de Europa para poder crear esta suela de violín, lo que nos hace un zapato con una calidad bespoke. Es un tipo de piel en la cual en las curtiembres que la realizan le someten este tipo de suelas a un proceso para cual en la densidad sea muy rígida, y por lo tanto esto nos genera una suela de muy alta calidad, una suela más resistente al agua, y por lo tanto al ser una suela más resistente significa que es una suela mucho más duradera. Esto no significa que pues vamos a exponer los zapatos porque son más duraderos a la lluvia y a la humedad. Siempre pues se recomienda tratar de cuidar y mantener los zapatos para que de esta manera, si de por sí naturalmente la suela ya es muy rendidora, si cuidamos los zapatos de la misma manera que todos nuestros zapatos, en ese caso esta suela nos va a durar toda una vida sin necesidad de reemplazo. Esas son las principales características que hacen diferente a este tipo de suela. Reitero que no por el hecho de que sea más resistente significa que la expongamos. Son pequeñas características que hacen una gran diferencia, puesto que esta estética, este tipo de suela, este tipo de calidad son detalles muy elaborados que pues influyen directamente en el precio del calzado. Otro detalle importante respecto a la diferencia en el calzado, tú puedes apreciar aquí con los JB respecto a la forma del calzado. Si bien es un zapato pues estéticamente placentero, sin embargo aquí lo que es JB pues se basa, para el momento de elaborar el calzado, se basa en hormas genéricas, es decir, es una horma que utilizan pues en la curtiembre, en el taller donde los realizan. Estas formas genéricas se hacen con el objetivo de que estos zapatos están diseñados para que ajuste a la mayoría de las personas. En el caso de los Antonio Mecariello, aquí tú puedes apreciar que la horma, puedes ver que es mucho más elaborada, puedes apreciar curvas más pronunciadas en lo que es la forma del calzado. Este tipo de curvas son curvas que si nosotros lo que es el pie pues por naturaleza tiene ligeras curvas pronunciadas. Antonio Mecariello, el maestro Mecariello, trata de mimetizar esas curvas de los pies para dar como resultado este tipo de bonitas curvas que aprecias en el calzado. Y si bien pues también los zapatos se pueden ajustar a la mayoría de las personas, sin embargo es un sistema un poquito más elaborado en el cual, puesto que Antonio Mecariello tiene sus propias hormas, para las personas que estén interesados en ellos, no es solamente comprar por comprar, sino que lo recomendable es ponerte en contacto con este maestro zapatero para que te pueda ofrecer un sistema para medir tus pies y de esa manera puedas obtener un zapato cuya medida sea el mejor ajuste para tus zapatos. Si bien son zapatos ready to wear, es decir, ya están listos para usarse, pero hay un sistema especial para que puedas tomar la mejor decisión. Por lo tanto, esas curvas más elaboradas, de la misma manera, los maestros zapateros les toma tiempo poder generar esa forma especial del calzado. Todos estos son detalles que afectan directamente en el precio del calzado.
¿Qué te parecieron los detalles que he compartido en este video? ¿Logras apreciar visualmente las características o las diferencias en cada uno de los rangos de los zapatos que te he mostrado en este video? ¿O piensas que son exactamente lo mismo? ¿O también acaso piensas que hubo algún otro detalle que hace diferencia entre las diferentes categorías de precio que me hizo falta mencionar? Escríbemelo en la caja de comentarios y compárteme tu opinión. Si después de mirar este video te estás preguntando, ok, está muy interesante las diferencias, sin embargo, respecto de los Antonio Mecariello me gustaría conocer más detalles específicos. En ese caso, te invito a que mires a continuación el video que te voy a compartir en pantalla. Es una reseña detallada respecto de los Antonio Mecariello cuando me llegaron nuevos. Si no lo has visto, te invito a que lo mires a continuación en la pantalla.